con ese prototipo nos fuimos a hablar con el rector y le Ya, dijimos, no, ya nos fuimos a Japón, nos fuimos a Estados Unidos, ya tenemos este prototipo, claro. necesitamos un financiamiento para Apoyo. hacer algo más robusto, sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Hablemos Tech. Hoy en día tenemos un nuevo invitado. Él se llama Joseph Guzmán. De hecho, está en su casa, estamos en Cusco hoy en día. Y él es ingeniero químico industrial y también es actualmente CEO de Waposat. Ya comentaremos un poco de qué va esto. Bienvenido, Joseph. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jonathan. Muy Sí, contento de estar acá en la tierra que me vio nacer y pues yo salí con un sueño, ¿no? De ayudar a resolver problemas del Perú y, por qué no, del mundo. claro. Y pues luego de un proceso largo ya estoy nuevamente acá y parte inclusive de lo que hemos hecho ya genera impacto en Cusco. Tenemos proyectos Qué bueno, implementados aquí. qué bueno. Permíteme preguntarte sobre tus inicios. Tú naciste en Cusco. ¿En Efectivamente. Cusco ciudad, en alguna provincia? Sí, nací en Cusco, ciudad, en San Sebastián, Bien, pero viví normalmente fuera de Cusco, o sea, fuera de la ciudad. Mi ok, mamá era profesora y pues ella tenía que ir a trabajar a diferentes pueblitos en la convención y yo viajaba con ella bien. y estudié así, cambiando de colegio en diferentes pueblitos hasta el quinto de secundaria y luego pues de terminar el colegio fui para Lima porque quería estudiar. No fue eh, posible al principio, tuve que trabajar un poco y tal hasta que las Ok, condiciones mejoren y ya claro. fue en Lima cuando postulé a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde estudié ingeniería química y Bien, luego complementé con la Universidad del Callao con ingeniería industrial. eso vi. Y así que, Esas dos carreras que estudiaste, ¿las elegiste por algún motivo? O sea, ¿están conectadas? ¿O cómo llegaste a decidirte por estudiar eso? efectivamente, ¿sabes? La ingeniería química me dio, digamos, la visión de las problemáticas que tenemos y cómo están relacionados, ¿no? Desde el punto de vista, Ujú, digamos, físico, químico. claro, Ahí pude entender, digamos, la química del agua y me ok, relacioné con la problemática del agua. ok, Y cuando empecé este emprendimiento de Guaposada me di cuenta de que no era suficiente conocer la parte técnica, también tenía que saber de temas de gestión. claro. Y pues así Lo como, complementaste con la carrera entonces. O efectivamente. sea, estudiaste una carrera, luego fundaste un emprendimiento y luego estudiaste otra carrera para complementar y ejecutar mejor ese emprendimiento. Así es, así Ok. es. Y ahora que mencionaste el emprendimiento, para que la gente también se entere de qué es Guaposat. Guapusat es una empresa tecnológica, una empresa de base tecnológica Ajá. que empezó como un startup tecnológico. Podríamos decir que fue también un poco como un spin-off que surgió de, una, ¿no? de un trabajo universitario Ok. y pues fue tomando forma en el camino, ¿no? Entonces primero fue como un trabajo y luego pues vimos que se venía la ola, digamos, ¿no? La ola de innovación, la ola de ¿De los qué año proyectos estamos hablando verdes. más o menos? Estamos hablando del 2015, O 2014, sea, hace 10 años más o sí, menos. sí, más Ok. o menos. Entonces, bueno, un problema que yo vi al principio era que, o sea, yo en los pueblitos de Cusco, pues siempre me iba a nadar. Entonces saliendo del Al río. colegio, sí, iba a Ok. nadar al río con mis amigos Sí. y pues tenía una conexión muy fuerte con el agua. Y cuando fui a Lima y estaba preparando para la universidad, tenía que cruzar el puente Trujillo, ¿no? Que cruza el río Wow. Rima. Debe ser Y triste ver sí, eso. sí, y era muy chocante para mí pues ver un río que cambiaba de colores todos los días, a veces lo veía espumoso, a veces negro, maloliente, y no podía entender cómo podíamos ser tan irrespetuosos con la naturaleza. Sí. Entonces, luego ingresé a la universidad y empecé a pensar en cómo se podía resolver ese problema. Ok. Entonces tuve como varias hipótesis. Primero pensé que era falta de leyes, ¿no? Y Ok. investigando me di cuenta que sí, ya estaban las leyes. Ok. De hecho, alguien me dijo que teníamos las leyes como en Finlandia y los ríos Wow. como India. Ok. Entonces había una tremenda distancia entre lo que la ley mandaba y la realidad. Claro. Sí, luego pensé que era un problema digamos, de tecnología, pero pues luego me di cuenta que habían también muchas tecnologías para el tratamiento del agua. Ok. Entonces, básicamente, entendí que lo que necesitábamos era
hacer un sistema. Un alcalde, de hecho, alguna vez nos dijo, ¿no? O sea, con los pocos recursos que tenemos, yo no puedo estar a lo largo de los miles de kilómetros de río Ajá, viendo si alguien lo contamina o no. claro, Entonces, si hubiera un guachimán cada kilómetro que esté las 24 horas del día, eso me ayudaría a que mi río no se contamine. ok. Entonces ahí se nos prendió el foquito y dijimos, vamos a crear el Algo guachimán de los chiva. ríos. Entonces, pues fuimos desarrollando una máquina que estaba compuesta por hardware, ¿no? Circuitos electrónicos, sensores, que tomaban la información de la calidad del agua del río, lo Ok, enviaban por internet a una plataforma, entonces tuvimos que diseñar también y desarrollar la plataforma bajo el liderazgo de mi socio Juan Basilio, que es ingeniero mecatrónico, quien se encargó de todo ese trabajo. él actualmente es el CTO de Waposat. Efectivamente, Ok. sí. Y una pregunta, este, tal como es hoy en día el producto, ¿no? Que tiene un hardware, un software y todo lo demás. ¿Al inicio fue así o tuvieron una versión, el clásico MVP, ¿no? Que era un poco más básico. ¿Cómo fue la primera versión de Waposat? Ah, sí, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros solo con la idea habíamos ganado dos concursos importantes. Uno en Ajá. Japón y uno en Estados Unidos, que nos Wow. llevó a Washington. Pero no teníamos nada más, solo teníamos un El papel, PPT, nada más. Ok, efectivamente. Y pues teníamos un profesor, el ingeniero Arturo Simic, en la universidad, en la uni, claro. y él nos dijo, ya está bien que están ganando concursos y tal, pero quiero ver algo que funcione, ¿no? ¿Todavía eras estudiante? Sí, sí. Ah, Y mira. entonces nos puso el reto, ¿no? De Ok, pues hacer algo que funcione. Entonces digo, no me claro, importa que esté en los ríos o que sea algo que funcione aquí, claro. pero quiero ver que ustedes envíen los datos a una computadora desde un sensor y tal. Ok, Y así desarrollamos el primer prototipo, luego te voy a compartir una foto de perfecto. ello. Y ya luego lo Y comparto en el video. básicamente consistió, sí, en un dimmer, una resistencia variable, Ok, que simulaba digamos, a un sensor, ¿no? Entonces nosotros claro. podíamos subir y bajar la resistencia, que Ok, era como que lo que iba a medir un sensor, y enviamos la información con un Raspberry ok, digamos, a la internet, ¿no? claro. Y teníamos un gráfico. Ok, Ese fue nuestro primer prototipo. Y luego ya, digamos, tener algo que ya funciona nos abrió más puertas porque con ese prototipo nos fuimos a hablar con el rector y le ya, dijimos, no, ya nos fuimos a Japón, nos fuimos a Estados Unidos, ya tenemos este prototipo, claro. necesitamos un financiamiento para Apoyo. hacer algo más robusto, sí. Y sí, nos dio un financiamiento así como de 4.000 soles, con Ok. ello ya armamos algo un poco más Y estos elaborado. casos de Japón y Estados Unidos Sí. no eran financiamientos, eran invitaciones. Sí, el primero fue una invitación para presentar el proyecto. Ok, Con ello, al final, digamos, ganamos un concurso de un paper y ujú, que este fue publicado en un libro, ¿no? Por la claro, Academia ok, Astronáutica. vale. Y el de Estados Unidos fue un entrenamiento. O sea, Como una habían capacitación, emprendedores, sí, de toda Latinoamérica que ya, estaban en etapas iniciales claro. que no tenían, o sea, que tenían potencial, pero que no tenían mucha confianza. Entonces, lo que hicieron en esa capacitación fue darnos la confianza necesaria para no rendirnos en el camino. Y Parece que bueno, funcionó, pero ¿perdón? parece que sí funcionó, digo. Sí, yo creo que sí, 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 Y sin duda. luego, adelantándonos unos años, ¿cuál fue el evento que, que, que te llevó de este prototipo a un producto con clientes o con usuarios? O sea, ¿cuándo sucedió esta transición y qué hicieron para que suceda? Ok, ha sido yo creo que ha sido un proceso bastante largo. Creo que hemos cometido todos los errores posibles hasta antes de llegar al mercado. Entonces, nosotros estuvimos muy enfocados en solucionar el problema de la contaminación de los ríos. Hicimos muchos pilotos, financiamos todo esto con concursos principalmente, pero al final de los pilotos no había alguien quien pague por la solución. Entonces Sí, íbamos a una comunidad que estaba cerca de digamos, de una operación minera, ¿no? claro, Y entonces decían, sí, queremos saber si nos contamina el agua o no. Poníamos, digamos, los equipos y al final del mes le decíamos, ok, ¿lo comprarías? Dice, no, que no tengo que presupuesto, que habla con el alcalde. El alcalde decía que no, que al final nadie pudo pagar por el servicio. Entonces nos quedamos un tiempo
pensando cómo podíamos hacer y pues ya en ese tiempo también ya me convertí en papá y ya Wow, tenía obligaciones, no podía pagar los pañales con concursos. claro. Entonces el tema era que teníamos que llegar al mercado y ganamos otro fondo que nos dio un financiamiento para contratar un experto en ventas, Ya, un gerente comercial, y tuvimos la capacitación con la Universidad de Texas por un año para el tema, digamos, de marketing y desarrollo de productos ok, tecnológicos. Y el trabajo más importante que hicimos con ellos fue segmentar. Entonces, como teníamos muy poco presupuesto, es decir, es como tener una gotita de café claro. que lo vamos a, digamos, disolver en un balde de agua, ¿no? Entonces es muy poquito recurso para un recipiente tan grande. Así Entonces es, teníamos que concentrarnos en algo mucho más pequeño, ¿no? Para que ver un impacto. claro, Entonces nos olvidamos de muchos otros sectores, nos olvidamos de la minería. ¿Por qué? Porque era muy difícil entrar en ese sector que era muy competido claro. y que ya tenía muchas regulaciones y había mucha competencia. Nos olvidamos de las grandes empresas del sector agua, ¿no? Por ejemplo, la CPS, Sedapal, etcétera, Ok, porque era el mismo caso. Y bueno, al final llegamos a la conclusión de que debíamos ir a los sectores de pequeñas ciudades y zonas rurales en el tema de agua para el consumo humano, que era un sector desatendido, había una problemática grande, o sea, es decir, el 97% de las personas que viven en zonas rurales no tienen acceso al agua segura. O sea, imagínate, el wow, 97%. es un número Entonces, grande. y hay unas estadísticas sí muy tristes de la cantidad de niños que mueren por enfermedades relacionadas a este tipo, enfermedades y otras consecuencias que, ¿no? O sea, desnutrición, baja Claro. calidad de aprendizaje, etcétera. Entonces, era un sector al que nadie quería atender, ¿no? Y entonces nos enfocamos en este sector y pues al poco tiempo, yo diría como a los 4 meses de haber segmentado bien, ganamos una primera licitación, ¿no? Más o menos por un monto de 200.000 soles. Es Y, su primer cliente grande, digamos, del... sí, sí, sí. Ya, Antes habíamos hecho como pequeños servicios, pero claro. este fue, ¿Y digamos, cuánto tiempo tuvo que pasar para que suceda eso? 6 años. 6 años, Sí, wow. 6 años. Entonces, luego de 6 años vimos la luz y pues unos meses después, este cliente que nos había hecho una primera compra de 10 equipos para instalarlos en diversos lugares a nivel nacional. De hecho, en Cusco se instalaron 6 de los 10. Wow, Entonces, amplió el proyecto, ¿no? Y nos compraron 16 más. Y bueno, ganamos otra licitación por claro. 390.000 soles. Luego nos llamó el banco, el BID, El beat, Banco Interamericano de Desarrollo, sí, y que escuchó de lo que estábamos haciendo y quería probarlo en Has, ¿no? Que son claro. pueblitos más pequeños. Claro, las juntas de administración de agua, ¿no? Efectivamente. Y SUNAS los implementó en pequeñas ciudades que eran Ok, operadas normalmente por la municipalidad. Y entonces implementamos con ellos algunos más, con un contrato también importante. Y pues en un lapso de menos de un año facturamos casi 1 millón de soles. qué bueno, qué bueno. Entonces yo creo que, o sea, los negocios de base tecnológica tienen mucho potencial. Es un poco difícil el proceso de desarrollar, de equivocarte, levantar fondos, validar el problema, validar la solución. Pero cuando logras encontrar, digamos, el cliente, logras validar, logras encajar tu producto en el mercado, Ujú, pues tienes una ventaja muy importante y es que pues no tienes competencia, ¿no? Estás prácticamente solo claro, y eso, digamos, es una ventaja muy fuerte en el mercado. Y entonces las bien. últimas 2 licitaciones que participamos estuvimos solos, no teníamos competencia. Qué- Ah, mira, qué bueno. Y ahora cuando tenemos que hacer, digamos, por ejemplo, mantenimientos, ¿quién mejor que nosotros que hemos Claro, fabricado las máquinas le puede hacer mantenimiento, los puede... perfecto. Una pregunta. El... Me queda claro el proyecto, me queda claro también que el camino ha sido muy largo y me intriga bastante saber, digamos, la parte no tan bonita, ¿no? ¿Qué tan duro es emprender siendo padre, por ejemplo, ¿no? yo creo que inclusive antes de ser O, padre, o quizás hay algo más difícil que eso, no lo sé. sí, yo creo que hay como áreas. Entonces, el primer área para mí fue la familia.
Entonces, cuando estaba en la universidad, los primeros 2 ciclos, pues sí, todos contentos, yo se fue a Japón, de Claro, chévere, no está emprendiendo, ¿no? Pero cuando ya estaba terminando la carrera, me dijeron, ya, hijo, no, ya déjate de jueguitos, ahora claro. ya buscar A trabajo, ¿no? Y ahora trabajar. sí ya ponte serio. Sí, Entonces, el primer reto para mí fue convencer a mi familia de que el emprendimiento era algo que tenía potencial y que yo quería no solo tener un trabajo, una profesión, sino que quería generar un impacto en la sociedad y o en el medio ambiente. Y eso era algo pues tuve que trabajarlo. ¿Cómo lo hice? Básicamente siendo más comunicativo con ellos, explicándole qué es lo que estaba haciendo, claro. los detalles, cuán importante era eso para mí. Y bueno, ya me dieron como, me ampliaron el plazo, digamos, ¿no? Luego el otro área, digamos, fue en el tema, digamos, sentimental. Entonces, Claro, llegaron momentos en que inclusive me dijeron, no, ya estoy cansada del Guaposat claro. y hoy mismo tienes que decidir entre Guaposat o Dios, ¿no? Ok, Entonces mi trabajo en esta área era convencer a mi pareja que Guaposat no era su enemigo, ¿no? Que no era su competencia, ¿no? Que Guaposat era un proyecto que iba a potenciar todo lo que estábamos trabajando, claro. pues digamos, en pareja. Ok, Y la otra área fue pues efectivamente ya cuando me convertí en padre, ujú, que pues sí, sí fue muy duro porque no teníamos ingresos y necesitaba generarlos pronto, o sea, urgente. Y lo otro era que iba a tener menos tiempo para el emprendimiento y pues más obligaciones. claro. Pero creo que también era un tema mental porque sí, yo creo que mm, me puse en un papel de víctima por un buen tiempo y un mentor me dijo, o sea, eres papá, no pasa nada, todo el mundo es papá, hay gente que tiene 3, 4 hijos, igual trabaja y tal, entonces solo tienes que cambiar eso en tu chip y ya, sigues adelante. Y pues sí, dije, no, sí, tiene razón, ¿no? Creo que yo lo estoy sufriendo, es solo un sufrimiento que me estoy poniendo. Tomé responsabilidad sobre eso y pues sí, lo resolví. Y Caramba. así fue como gestioné. Ok, y ahora acabas de decir una palabra que me intriga, que es mentor. Eh, Asumo que has tenido mentores en toda esta carrera de emprender, ¿no? Y de trabajar en un proyecto bastante retador en el contexto en el que estamos también, ¿no? Que claro, es un emprendimiento como ese tecnológica que puede ser hoy en día muy fancy, muy popular. Tú dices startup y la gente dice, ah, mira, va a levantar dinero, ¿no? Pero no es tan sencillo como suena. Imagino yo que el mentor o los mentores o las mentoras que has tenido te deben haber ayudado algo. ¿Cómo, cómo los conociste? ¿Quiénes son? ¿Cómo te ayudaron en esta carrera? Bueno, sí, hemos tenido muchísimos mentores, a los cuales desde luego les agradezco muchísimo. Hemos perdido algunos mentores también en el camino porque no éramos Claro, conscientes de la importancia de su aporte. claro. Y eh, bueno, los primeros mentores que tuvimos fueron a través de los concursos. Entonces, por eso yo recomiendo siempre a los emprendedores que postulen a los concursos porque a través de ello van a validar sus ideas y van a tener feedback de mentores. Entonces, ya ahí se crea ya una relación que pues ustedes ya, depende del emprendedor seguirla trabajando, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos emprendedores así como de la talla, por ejemplo, el presidente PepsiCo, de una empresa que factura 8 Wow. mil millones de dólares, ¿no? Wow. Entonces nos dijo, a mí me gusta, digamos, el motivo por el cual ustedes están emprendiendo. Yo no lo puedo hacer, tengo que dirigir una compañía, ¿no? Claro. Pero si yo les puedo ayudar en algo, es, cuenten conmigo, puedo atenderlos 1 hora cada mes. Imagínense, no hubiéramos podido pagar nosotros 1 hora de presidente de PepsiCo, ¿no? Wow. Vicepresidente del BCP también fue un mentor nuestro. El presidente de Arcos Dorados, McDonald's, para Latinoamérica también. Y accedimos a todos ellos a través de los concursos. Entonces, perdimos algunos. Por ejemplo, alguna vez un mentor nos dejó una tarea, digamos, ¿no? Y acá hagan un caso de estudio, nos vemos en 14 días, ¿no? En 2 semanas.
Entonces en 2 semanas, o sea, no sabíamos que era un caso de estudio, cómo hacerlo, pero como emprendedor tú tienes que resolverlo, ¿no? Claro. Entonces, al final el mentor nos dijo, no, o sea, si quieren perder el tiempo, pierdan ustedes solos, ¿no? Pero no me van a perder el tiempo a mí. Sí. Y entonces ahí aprendimos la importancia de, digamos, cumplir con todos los retos, poner en práctica todo lo que los mentores nos estaban enseñando, porque ellos ya tienen la experiencia, conocen el camino y te están dando exactamente lo que tú necesitas saber, aprender o el reto que tienes que pasar. Claro. Entonces, haciendo una síntesis, yo diría que sí, efectivamente los mentores son muy importantes. Lamentablemente tenemos una escasa cultura de gestionar las mentorías en Perú. No es tan común, ¿no? Y efectivamente, hay muchos emprendedores que me dicen, sí, quiero tener un mentor y tal, pero son muy pocos los que lo ponen en práctica. Sí, sí, sí. Y ahora yendo un poco al lado de tu equipo, ¿no? Porque entiendo que tu equipo está formado por alguien que se encarga de la parte financiera, alguien que se encarga de la parte tecnológica. ¿Cómo, cómo los conseguiste? ¿Cómo encontraste ese equipo? Porque imagino que también es un reto que todos compartan esa visión. No sé si la visión nació en ti y lograste que ellos entiendan y se alineen, o ambos, o tu equipo quizás tenía esa motivación y en algún momento sucedió algo que los unió. ¿Cómo encontraste ese equipo? Sí, bueno, empezaría diciéndote que la primera parte fue ser consciente de la importancia de tener un equipo. Y eso lo aprendí leyendo algunos libros de Robert Kiyosaki. Y entonces, y pensé que iba a ser mucho más fácil, ¿no? Ya, él decía, necesitas un contador, un abogado, alguien de comunicación, de sistemas y alguien que conozca el producto. Entonces, Claro. hice mis papelitos, mi publicidad, digamos, ¿no? Busco tal, alguien de derecho para formar un equipo de emprendimiento. Claro. Me fui a San Marcos, pegué mis afiches en la Facultad de Derecho, así, ¿no? Bien. Y bueno, al final ocurrió algo como yo le llamo la regla 100, 30, 10, 2. Y entonces, de 100 personas a las que invité, que les hablé del proyecto y tal, que me dijeron, sí, ya vamos para adelante, ¿cuándo empezamos? Y llegaron 30 al final, ¿no? O sea, te hablo de un periodo, digamos, de 5 años, ¿no? Wow, okay. Entonces me decían, sí, ya voy, ¿cuándo? No sé qué. Entonces, llegaron 30 al final, ¿no? Los otros 70 nunca aparecieron, ¿no? Claro. Y cuando empezaba a trabajar ya con estos 30, ya alguno por ahí decía, pues, por ejemplo, no quedamos, vamos a avanzar esto, tenemos que traerlo por la siguiente semana. Entonces algunos llegaban tarde, algunos no hacían su parte. Entonces no podíamos trabajar de manera sostenible. Habían otras cosas también, ¿no? Pero bueno, de esos 30 al final, con los que sí eran responsables y tal, 10. Pero de esos 10, habían otros problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, no teníamos visiones alineadas, lo que tú acabas de mencionar. Entonces uno quería que nuestra empresa sea full, digamos, enfocada en el lucro. Otros querían que sea, digamos, enfocado en lo social, ¿no? Y otros, entonces, cada decisión que teníamos que tomar en cada paso era una pues, discusión, ¿no? De hacia dónde ir. Y con algunos no compartíamos los mismos valores. Entonces, de estos 10, se iban 8, ¿no? Y quedaban 2. Y así es como llegué digamos, a asociarme con mi socio, con el que hemos empezado desde el inicio, que se llama Juan Basilio, de Ingeniería Mecatrónica. Okay. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, mi papá me decía, no, nunca te asocies, hijo, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. Claro. Vas a perder dinero, vas a perder la amistad, etcétera, ¿no? Pero bueno, fui un poco terco y yo creo que todo ese camino en el que han pasado cientos de personas, creo que valió la pena para encontrar a este socio. Luego integramos un socio más que es experto en marketing, mi socio Arnold Sillonis. Y sí, con ellos trabajo. Y digamos, otras personas ya en el equipo son colaboradores nuestros, trabajadores. Pero digamos, es así como hemos desarrollado el equipo. Buenísimo. Con los socios. Y en estos últimos años, aparte de Guaposat, ¿en qué otras cosas inviertes tu tiempo? Bueno, como nuestra misión es generar un impacto a nivel social y ambiental, entonces
cuando nosotros estábamos ganando concursos, por ejemplo, habían otros emprendedores que nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo ganaron? ¿Cómo levantaron fondos? Etcétera. Entonces creamos un instituto, ¿no? El Instituto de Innovación Tecnológica, que estaba dentro de la UNI. Ujú. Y fue, digamos, la primera incubadora de base tecnológica, antes de la incubadora que tienen ahora. Ok. A través Eso de, es pre-Startup Perú, pre-Proinnova. más o menos cuando estaba empezando Startup Perú, Claro. hasta 2018 funcionó. Antes de que las incubadoras tengan esta capacidad de financiarse. Efectivamente, Ok, efectivamente. Y allí enseñamos todo lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Con todas las capacitaciones que tuvimos en Perú, en Japón, en Estados Unidos y otros concursos, todo ello lo enseñamos. Luego, cuando nosotros empezamos, digamos, a pasar de etapa, pasamos de preincubación a incubación, enseñábamos preincubación. Cuando pasamos a aceleración, enseñábamos incubación. Y ahora tengo otro proyecto que se llama Sal del Negocio y Factura el Doble, que es buen nombre. es un proyecto de aceleración. Entonces, es el mismo espíritu, ¿no? De compartir lo que hemos aprendido en el camino. Ok, Y ahora le enseño a emprendedores que ya tienen un negocio, que ya está funcionando, que facturan, que tienen, digamos, hasta 5 millones de facturación, entre 5 y 15 empleados, a salir de la parte operativa para que se enfoquen en la parte estratégica y hagan crecer sus negocios. Entonces, esa es, digamos, la otra actividad que hago. Y ahora también estamos entrando en otros negocios, como el e-commerce, por ejemplo. Son también, digamos, con base tecnológica en la mayoría. claro. Y sí, básicamente eso es Esa lo que empresa que, enfocamos esa nosotros. empresa que dices, Uh-huh. ¿cómo dijiste que se llama? Ah, ya, sal del negocio y factura el Sale doble. del negocio y factura el Sí. doble. ¿Admite empresas de cualquier rubro, de cualquier índole? Sí, sí, de Ah, cualquier de rubro. cualquier O sea, rubro. hemos tenido restaurantes, profesionales, digamos, por ejemplo, ingenieros que tienen 20 años de experiencia, que están empezando su empresa Ujú, y que pues, necesitaban darle una estructura para poder claro, escalar. E-commerce, sí, claro. diferentes rubros. ¿Y cómo denominas esa empresa? ¿Como una incubadora, como una aceleradora o como una consultora? Yo creo que sí es una mezcla de una aceleradora. Sí, como una aceleradora mayormente, sí, Ok, digamos, son las actividades que se hacen normalmente en una aceleradora, ok, pero está enfocada no solo en los negocios, en los emprendimientos tecnológicos. O sea, cualquier negocio que esté en una etapa de aceleración, puede ser un negocio tradicional, sí, claro. entra en... Y ya llegando a la parte final de la entrevista, sé que hay mucho por hablar, me gustaría preguntarte otras cosas, pero imagino que podemos conversar luego de esto. El- me gustaría saber qué le podrías recomendar a aquellos, no solo emprendedores, sino a aquellos que son tecnólogos, pero que muchas veces se encuentran en, no sé, se les prende la chispa en una idea y dicen, creo que esta idea, que yo la construí porque tengo la capacidad técnica de hacerlo, quiero ver si puede ser un producto y que si puede funcionar en el mercado, ¿no? ¿Qué consejo les darías a ellos? Ok, yo pienso que primero necesitamos hacer como una introspección, ¿no? Saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Saber nuestros sueños, o sea, qué quieren lograr. Quieren tener, no sé, más tiempo con su familia, quieren viajar, quieren tener una camioneta de tal o cual marca. Y entonces hagan un cálculo, ¿no? De si en la situación en la que están van a poder lograr eso, o sea, una proyección a 5 o 10 años. Si ven que la respuesta es no, entonces muy probablemente el emprendimiento sea el camino que más probabilidades les va a dar para lograr esos sueños. Entonces, luego yo pienso que tiene que ser un ikigai, ¿no? O sea, es decir, una intersección entre lo que aman, lo que dominan y lo que el mercado necesita, ¿no? Entonces, buscar una solución a ese problema en forma de un producto o un servicio que ustedes puedan desarrollar. Y aprender las cosas a demanda, ¿no? O sea, si tú necesitas desarrollar un MVP de esa solución, no te metas, digamos, como a muchos cursos, o sea, trata de desarrollar lo que
necesitas exactamente en ese momento, ¿no? De Ujú. repente no tienes que aprender de ventas, no tienes que aprender de, no sé, gestión de proyectos, porque el proyecto todavía no te lo está requiriendo, ¿no? Lo que Claro, requieres es tener un producto mínimo viable y busca el apalancamiento máximo. O sea, a veces de repente no necesitas ni de aprender a programar todo tú, ¿no? Busca a alguien claro. que lo pueda hacer, un potencial socio. Ahora hay un montón de herramientas con las cuales puedes, ahora inclusive con la Con la inteligencia inteligencia artificial. artificial te puede generar el código, entonces también hay ciertas ventajas y herramientas tecnológicas que puedes usar. Entonces, creo que necesitamos tomar la decisión, dar un salto de fe, que no es fácil. Sí, Entonces, necesitamos tomar ese coraje para poder dar ese salto de fe. ok. Y una última pregunta. Ahora que estamos en la ciudad que te vio nacer, Mm. ¿qué, qué te gustaría ver en los próximos 5 años aquí en Cusco? En temas de tecnología, emprendimiento, que es un poco lo que hemos conversado. No, bueno, me encantaría mucho ver un ecosistema mucho más robusto, ahora que las barreras, digamos, de conocimiento, así son muchas más bajas, ¿no? Entonces, la tecnología puede llegar rápidamente por medio de la internet y tal, pero se necesitan varios factores que hagan que se desarrolle el ecosistema, ¿no? Necesitamos infraestructura, necesitamos programas, personas que se integren y generar una masa crítica de emprendedores que puedan ir desarrollando estos proyectos. Entonces Buenísimo. me gustaría mucho ver ese crecimiento, sobre todo considerando que se tienen los recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla que la Universidad Nacional San Antonio Abad tiene un fondo importante para el tema de innovación, emprendimiento. Ok, Ahora, no sé cómo se canaliza, ¿no? Para claro. eso debería convertirse luego en emprendimientos que salen al mercado, ¿no? Bueno, entonces, eso sería algo que me gustaría ver, que salga un unicornio del Cusco. Y yo que también estas, digamos, innovaciones potencien a nuestros emprendedores tradicionales, ¿no? El sector turismo. O sea, por nuestro proyecto he tenido la suerte de viajar a muchos lugares del mundo y he visto que, digamos, los sectores de turismo en otros lugares están muy desarrollados. Y entonces creo que eso también podría impactar muchísimo en nuestra gente, en nuestros paisanos, y Sí, que puedan tener negocios más escalables, que puedan tener mejores márgenes de ganancia, claro. porque tenemos, digamos, mucho tesoro cultural, Sí, muchas cosas hermosas de visitar. perfecto. Bueno, Joseph, ha sido un gusto tenerte aquí. Eh, un lugar bonito, un lugar para conversar y para aprender un poco sobre todo esto que has aprendido los últimos, no sé, 10, 15 años. Muchas gracias por eso. ¿Me despido de esta cámara? Ok. Bueno, gracias por haberse conectado, haber visto este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio. Si tienen alguna pregunta para Joseph, también la pueden dejar en los comentarios. Y también gracias a Black Llama Coffee, que es el lugar donde estamos, que nos ha prestado este espacio para la entrevista. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Jonathan.